Bueno, el Barça ha ganado 0-2 contra el Getafe y prácticamente sentencia la Liga. Faltan solamente 5 partidos para acabar esta Liga, 15 puntos en juego. El Barça tiene 11 puntos de ventaja. Si todo va como tiene que ir, el Barça pues ganará la Liga dentro de poco tiempo. Y todo esto tras este partido de hoy, ganando 0-2 en Getafe. Por fin se gana en Getafe, ha costado después de varios años sin hacerlo, desde la temporada 19-20. Y por fin, después de todas estas visitas, el Barça por fin gana otra vez en Getafe y consigue 3 puntos que hacen que el Barça pues no al 100%, pero sí que la Liga esté muy encarrilada. El partido desde luego ha sido mejor que el del otro día, eso seguro, pero aún así ha sido un partido en el que se ha ganado con poca brillantez. Es normal porque el campo del Getafe siempre cuesta, es un campo que siempre es un campo que es incómodo por la forma de jugar del Getafe, porque es un equipo que se mete bien atrás, que se junta bien. Otras veces suele repartir más, a diferencia de hoy, que bueno, ha habido alguna por ahí con Abkar, lo de Lewandowski y todo esto, pero bueno, tampoco ha habido mucha más en comparación a otros días, ¿no? Que sí que se ha notado que, por ejemplo, el año pasado y el 23-24 especialmente, ¿no? Estos partidos han sido mucho más parados que el de hoy. El de hoy ha tenido cierta lentitud, cierto ritmo, que no ha sido de los más altos, porque el campo del Getafe es una plaza jodida para visitar en la Liga. Es de las salidas más complicadas por este tipo de campos que son un poquito da la sensación que pequeños, no es como otros campos, ¿no? Es un partido para sufrir, para ser muy intenso, para dejarse todo en el campo, y el Barça aún así pues ha competido, ha hecho un partido bastante decente y se ha llevado los 3 puntos. Ha salido Flick con Bardghji finalmente en el 11 titular, se esperaba que fuera el titular y estuviera Rashford en el banquillo, porque claro, con la lesión de Lamine Yamal pues habían surgido diferentes opciones. Se podía esperar también incluso, ¿no?, que jugara Rashford por la parte derecha, que ha jugado de hecho algunos minutos por esa parte derecha, y finalmente pues Flick ha dado oportunidad a Bardghji para que fuera titular después de bastante tiempo. Más allá de esto, bastante esperado el 11 del Barça, Gavi repitiendo como titular, Gerard Martín por supuesto en defensa, Fermín por la parte izquierda, Dani Olmo, Lewandowski en la punta del ataque. Bueno, un 11 bastante reconocible el que ha sacado Flick. El partido al inicio parecía que el Getafe quería hacer un partido para tratar de atacar, para tratar de ser ofensivo, para presionar, pero fue un poco ese efecto inicial nada más. O sea, fue un poquito los primeros 5, 10, 15 minutos a lo mucho, pero ya está. A partir de ahí ya el Barça se hizo con el control del partido, empezó a dominar muchísimo más, empezó a generar determinadas situaciones con cierta inestabilidad, porque es que el Getafe cuando se junta atrás es un equipo que cuesta mucho hacer ocasiones, muchísimo. Es un equipo que marca poco y aparte que encaja poco. Basta ver lo que hay de diferencia de goles. El top 6, que ahora mismo el Getafe es el sexto. El Getafe es el único que tiene diferencia de goles en negativo. Tiene -6 tras esta derrota ante el Barça. Duró poco ese efecto inicial del Getafe tratando de atacar. Después de eso el Barça se hizo con el control. Empezó a generar algunas llegadas a portería. Tuvo este remate Bardghji que se fue fuera, la más clara en los primeros minutos del partido. Y antes de eso, por ejemplo, esta que había tenido Arambarri, que saca Koundé con la cabeza, un despeje. Y poco más. O sea, el Getafe, más allá de esta ocasión, la que saca después Cubarsí, que estaba ahí en boca de gol, el del Getafe, antes del 0-2 de Rashford. Estas dos ocasiones, alguna llegadita por ahí aislada, pero ya está. O sea, no ha generado absolutamente nada más el Getafe. Lo que deja claro que el Barça, desde el punto de vista del dominio, desde el punto de vista del control del partido, ha tenido bastante control. Ha tenido mucho balón, ha estado incluso en posesiones de un 80%. O sea, el dominio estaba siendo total del Barça, generando poco, cierto, no había muchas ocasiones, no había mucha fluidez. Se esperaba porque Getafe es que siempre es así. O sea, da igual si es, hombre, en el Camp Nou a lo mejor es un poco más asequible porque se juega en casa, porque se juega con el público a favor y tal, ¿no? Pero siendo en Getafe, fuera de casa, siempre va a costar, y ahí está la historia de estos años. Porque si fuera una vez, bueno, si son dos, bueno, ya es algo que no es casualidad, ¿no? Pero si son ya 6, 7 y en los últimos 10, 15 años que se ha visto, pues se puede apreciar lo que es el campo del Getafe. Por lo tanto, el Barça, para lo que se podía esperar, para lo que es este campo, el partido que se ha marcado ha sido un partido correcto, ha cumplido, con las ideas claras, mentalizado, por supuesto, nada de relajaciones, como hay que hacerlo, porque tras el tropiezo del Madrid ayer contra el Betis, se podía pensar un poco que el Barça a lo mejor se relajaba un poco en este partido contra el Getafe. Se relaja pensando que, bueno, el Getafe ya es una salida complicada, el Madrid ha fallado, no hay tanta presión porque pase lo que pase. El caso peor que podría haber tras acabar el partido es que se está a 8 puntos. Ya no se está a 9, bueno, pero son solo un punto que recorta el Madrid. Ya está, o sea, seguiría siendo 8 de ventaja. Y el Barça, pese a todo,
pese a este contexto que puede entenderse que a lo mejor el equipo se relaje, tiende un poco a bajar un poquito la intensidad, ha ido con todo. Se ha presentado en Getafe y ha tratado de ganar el partido de la mejor forma posible con las opciones que había de plantear el partido, ¿no? Después de todo eso, ¿no? Esas ocasiones que habían tenido Bardghji, la ocasión también de Arambarri, no pasó mucho más en el partido estaba siendo un Getafe replegado, estando atrás, tratando de aguantar lo máximo posible, y el Barça intentando atacar, pero es que muy espeso, faltaba profundidad, faltaba velocidad, faltaba más rapidez en la circulación. El Getafe estaba aguantando bien físicamente y se notó que tras el 0-1 pues ya hubo esa bajadita mental, sobre todo de que bueno, es que ya el partido se escapa, se les va, y claro, ya el 0-0 aguantándolo ahí hasta el descanso pues es un resultado que está bien, ¿no? Porque llega el descanso, la mitad del partido, bueno, empate, pero claro, pasa ese tramo de que el Getafe se ve bien para el descanso, aguantando con el 0-0, marca Fermín, vaya pase de Pedri, una locura el pase que ha dado, pase de Pedri, Fermín marca, y claro, tras eso pues ya el Getafe como que le afectó un poco, y de hecho al acabar el partido Soria salió diciendo que el 0-1 pues que no les había venido bien, que ese 0-1 pues que les podía haber afectado, que era difícil, y bueno, normal, porque está muy cerca el descanso. El 0-0 es un resultado muy positivo teniendo en cuenta lo que es el Getafe contra el Barça, y estaba muy cerca, y aún así pues el Barça fue capaz de apretar, y en uno de esos espacios el Getafe, porque era un autobús de estar atrás, pero por momentos si podía ir un poquito hacia adelante para alejarse del área, lo hacía perfectamente. Y en uno de esos huecos, en uno de esos desajustes que podía tener la defensa del Getafe, balón en espacio de Pedri, y Fermín marcó ese 0-1, gol de Fermín, y un gol que era fundamental, porque el Barça sí o sí tenía que marcar antes del descanso. Sí o sí, porque es que el partido, si el Barça no marca, si el Barça permite que el partido sea largo, que el Getafe empiece a entrar en esa dinámica en la que no pasa absolutamente nada en el partido, que está todo el rato los minutos avanzando, que parece que es todo el rato lo mismo, el partido entra en esa dinámica, y ahí es cuando el Barça pues se le complica mucho. Y cuando marca pronto entre comillas, ¿no? Pronto antes de la segunda parte, antes del descanso, pues se pone mucho más de cara y cambia mucho los planes del Getafe. Bueno, ya la segunda parte, una cosa que pasó con el césped que fue surrealista, porque el césped estaban diciendo que supuestamente que estaba en el límite de lo que tenía que ser, ¿no? El césped permite a la Liga Española, en teoría, son 30 milímetros, y estaba en 30. Supuestamente, según decían, estaba en 30, y que con eso, pues que ya daba, ¿no? Pero es que al descanso, justo antes de iniciar la segunda parte, estuvieron regando el césped. Y tras ese riego de agua en el césped, en la segunda parte empezaron a resbalarse los jugadores. Resbalones, uno detrás de otro. Por banda, por el centro, tal. Bueno, o sea, una locura la cantidad de resbalones que ha habido. Y esta gente, pues nada, mojando el césped ahí en mitad del descanso. O sea, que bueno, si lo van a mojar, si lo van a regar, pues mira, régalo, pero régalo durante el descanso, no justo antes de que inicie la segunda parte. Porque es que fue nada, un minuto antes o dos, muy poco antes de que iniciara la segunda parte. En cuanto pita al final, si la intención es de regar el césped, pues se riega. En cuanto el árbitro pita al final de la primera parte, en cuanto se han retirado todos, árbitros y jugadores, ¡pum!, se activa los aspersores y a regar el césped. Y ya está. Y lo regaron casi al final del descanso. Y tras esos rebalones, uno detrás de otro. Evidentemente es por el agua, no es por otra cosa. O sea, la primera parte no había prácticamente resbalones ni nada. Todo esto se inicia en la segunda parte. En fin, menos mal que el Barça ganó, pues a todo esto se podía complicar, pero aún así el Barça fue capaz de ganar el partido. En la segunda parte empezaron a llegar algunas situaciones más. El Getafe, la sensación que dio es que quería estirarse, pero es que no podía. El control del Barça era tal que el Getafe prácticamente nada ofrecía dentro del partido, más allá de esos ataques 2 o 3 contados que hubo hasta ese momento. Alguna llegada por ahí que hubo, por ejemplo el pase al espacio de Pedri hacia Fermín. Fermín que recibe la pelota, recorta y saca un disparo que se va fuera, lateral de la red. Y remate ajustado de Fermín que se va fuera. Una pena ese remate fuera, porque el balón de Pedri había sido brutal. Era un pase para que la jugada acabara en gol, pero finalmente no fue así. Pese a todo esto, el balón de Pedri es brutal, es un pase muy bueno. Y el pase que es pues una más de Pedri, porque es que es un jugador con muchas opciones, con mucha calidad para sacar un montón de recursos en esos últimos metros. Y es un jugador que hoy, de nuevo, ha sido de los mejores en la creación de juego, ¿no? Y Félix sabe de la importancia que tiene Pedri en este Barça. Al igual que también sabe de la importancia
de que sí o sí, si no está De Jong, Pedri tiene que jugar sí o sí. Si no está Pedri, entonces De Jong. No hay más, porque es que son dos jugadores que se nota mucho en la calidad. Se nota mucho la calidad diferencial con todo respecto a los demás, que también son buenos, ¿no? Pero es que en esa fase de creación, cuando están los dos, el salto de calidad del equipo es brutal. Se nota muchísimo. Bueno, después de eso, esta ocasión que tuvo el Getafe, que se marchó fuera, la pelota que le había sacado Cubarsí justo antes de que el del Getafe fuera a meter en la portería, que habría que ver si lo hubiera metido, pero vamos, estaba en boca del gol. Lo más seguro, 99%, es que esa pelota acababa adentro. Saca el córner al Getafe y tras ese córner el Barça evita el gol, le cae la pelota a Lewandowski, Lewandowski envía esta pelota al espacio para Rashford, que se queda solo, hace una carrera solo, o sea, estaban dos en el Getafe detrás, pero con mucha ventaja a Rashford. Se queda solo ante Soria y marca el 0-2, definitivo golpe para acabar con el partido. Ya después de eso el ritmo se notó que bajó mucho, el Getafe ya le costó muchísimo más afrontar el golpe, el Barça jugó bastante bien con la ventaja, bueno, ya después de eso pues el partido se terminó acabando. Gran resultado, 0-2, justo por supuesto porque el Barça ha merecido ganar, no ha sido el mejor partido de la temporada, pero es un partido bien trabajado, centrado por parte del Barça, mentalizado y siendo consciente de lo que había en juego, oportunidad de oro para ya sí que sí cerrar casi la liga. Gran victoria, muy importante fuera de casa, encima también en el campo del Getafe, que hacía mucho tiempo que no se ganaba en Getafe, y un golpe muy bueno para la liga en este tramo. Había después del parón de selecciones y ganando los partidos contra el Atlético, contra el Español, contra el Celta y hoy contra el Getafe. Y aparte de esto, que tras esta victoria de hoy contra el Getafe, el Barça alcanza por cuarta temporada consecutiva los 85 puntos. Hizo 88 en la 22-23, 85 la 23-24, 88 otra vez el año pasado, la 24-25, y este año 25-26, mínimo 85 puntos. Y seguramente va a superar estos 85 y que incluso va a superar los 88 de 2025 y de 2023. Lo que deja claro que el Barça, la línea ascendente de los últimos años está siendo muy buena en juego, en resultados, y aparte de esto es que el equipo está siendo consistente, con alguna bajadita de intensidad en la 23-24 y tal, pero en general siendo un equipo consistente que compite y que suele estar ahí, al menos en la Liga suele estar ahí. En Champions también está ahí, ¿no? Ya son 3 años seguidos alcanzando mínimo los cuartos, así que hay que seguir en esta línea. Y lo primero de todo, para la temporada que viene ya veremos, pero lo primero de todo, este año, acabar bien la Liga y a poder ser, a ver si es posible, va a costar, porque después de que el Barça gane la Liga, lo más probable es que el equipo se relaje, pero el equipo está en disposición de hacer 100 puntos. Si gana todo, si gana los 5 partidos, hace 100 puntos. Que supondría un récord, porque será el primer equipo en la historia de la Liga en hacer 2 veces 100 puntos. Ya hizo una, el Barça, en 2013, con Tito Vilanova. El Madrid también tiene una con Mourinho en 2012. Y si el Barça hace este año 100, sería el primer equipo en hacerlo 2 veces. Esto dependerá mucho de los jugadores tras ganar la Liga. Si es que se gana, que ya veremos. Pero lo más lógico es que sí. En cuanto se gane, habrá que ver qué hacen los jugadores. Si se relajan, si empiezan a pensar en el Mundial, habrá que verlo. En fin, gran victoria, el Barça un paso más cerca de la Liga y nada más. Lo dejo aquí, nos vemos. Chao.